Hey banda, ¿cómo están? Saludos amigos, hermanos, un gusto de verdad saludarles otro miércoles más. Gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy padre de verdad y tenemos un invitado también muy bueno. Traemos un tema que está muy interesante porque pues la verdad es polémico, es algo que a veces la iglesia desconoce y hoy pues vamos a hablar y a tocar ese tema con bases bíblicas, que es lo más importante. ¿O no, mi Osdi? Saludos. Así es, mi estimado Juanito, gusto en saludarte como siempre, como cada miércoles. Gracias a ustedes por seguirnos en Spotify, en YouTube, en Facebook y en los podcasts de Apple. Recuerden seguirnos y suscribirse y compartir este material. Como bien lo dijiste, Juanito, tenemos un tema bien interesante el día de hoy, muy polémico. Así es. Pues es un tema reciente, ahorita vamos a decir de qué es. Pero antes, déjame presentarte. Me complace en presentar a mi amigo y hermano, Naid Valeriano. Él es parte de la iglesia, está con nosotros ahí en la iglesia, en Centros Cristianos Unción Fresca, y nos ayuda en la enseñanza de la palabra y pues en el cuidado pastoral. Entonces, un hombre de Dios que conoce de la palabra, que enseña de la palabra de Dios. Y bueno, pues mi estimado amigo Naid, gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias Juan, gracias Osdi por este momento que me dieron la oportunidad de estar con ustedes. Esperemos si este programa sea de su agrado, las respuestas sean bíblicas, que no sean entendimientos de nosotros, sino bíblicos, claro, para que no haya polémica, porque a veces los dicen, no, pues solamente con tus palabras vamos a tratar de contestar todo con base bíblica. Y bueno, aquí estamos y esperemos en Dios y sea para edificación también de la iglesia. Yo sé que ya no lo he comentado, pero ya lo vieron ahí en la captura, una descripción. Vamos a hablar de si se puede declarar o decretar. Decíamos hace ratito que es un tema que se ha vuelto muy polémico recientemente, no es algo que sea polémico de años, como otros temas que hemos tocado, Juan. Es algo reciente, yo creo que 2-3 años se vino la ola de esta enseñanza, que si es bíblica, que si no es bíblica, que dice la Biblia. Y bueno, hoy vamos a despejar todas las dudas. Y como bien dijo nuestro amigo y hermano Naín, pues siempre sustentado bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Nada de lo que creemos, no lo que pensamos, no nuestras propias síntesis, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así es, y sobre todo que también se han hecho hasta canciones, ¿no? De decretar, declarar, y ahorita vamos a ver esas diferencias, ¿no? Porque tanto se puede como que si fueran similares, pero no, tiene cada uno su significado y cada uno tiene su acción. Entonces ahorita pues vamos a aprender de ello, ¿no? Así es, y bueno, pues vamos a darle lugar a Naín. Ahí te vamos a estar poniendo aquí muchas cosas sobre la mesa. Naín, pues explícanos un poquito. ¿Tienes ahí alguna definición de lo que es declarar y decretar? Vamos a hablar de eso también, ¿no? Hay que conocer el significado del diccionario, ¿no? Es importante para poder saber qué es y si es bíblico o no. Claro que sí, Osdi, claro. Pues el declarar, la definición es alguien que tiene autoridad de manifestar una decisión sobre algo o alguien. Decretar, la definición es ordenar, mandar a alguien con autoridad. Esas son las dos definiciones, el de declarar y decretar. Ok, porque, por ejemplo, yo veía en una predicación donde enseñaban de esto y decían que no debemos de decretar, porque como lo acabas de decir, un decreto es una orden, porque no podemos ordenar que algo pase, y esa predicación decía porque eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué opinas tú de eso, Naín? Mira, Osdi, pues sí, ciertamente el decretar. Vemos, por ejemplo, en las citas bíblicas, cuando Pedro levanta al cojo, vemos que Pedro solamente anuncia el nombre de Jesús. Declarar, Osdi, declarar es anunciar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Declarar, por ejemplo, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo dice en la escritura que declaraba las buenas nuevas. Dice que declaraba el evangelio, que declaraba la palabra, que declaraba lo que a él le había pasado. Incluso también en el libro donde habla de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, dice que le era necesario declarar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Entonces, el declarar, hermano Osdi, hermano Juan, el declarar es anunciar las virtudes de Dios. Porque hoy en día se ha vuelto polémico, es cierto, el declarar. ¿Por qué? Porque mete mucho el yo. ¿Y cuándo surge este yo? El yo surge en un evangelio de prosperidad. El yo surge en un evangelio de
de querer riquezas, de querer cosas materiales, es donde surge el yo declaro, yo declaro bendición, el yo declaro prosperidad, el yo declaro, entonces meten mucho el yo, y es ahí donde está el antibíblico. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente nos llamó para anunciar y declarar su palabra, anunciar sus virtudes, declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha hecho en cada uno del creyente. Eso como testimonio nosotros lo usamos para declarar que es real y que hay un Dios poderoso que puede cambiar a un hombre malo, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Así es. Cuando decíamos esto de decretar, decíamos que decretar es ordenar, ¿no? Yo veía en estas doctrinas, en esas enseñanzas que daban, que decía que solamente Jesús lo puede hacer, y ponían el ejemplo de cuando Jesús detuvo la tempestad, ¿no? Que calmó a los vientos y a la mar. Eso fue una orden. O sea, lo que Jesús hizo ahí fue decretar. Ordenar. Entonces, los que están del otro lado, los que apoyan el poder declarar y decretar, dicen, bueno, si Jesús ordenó, también Jesús dijo que cosas mayores, nosotros mayores que las que él hizo, haríamos. En ningún momento dijo que eso solamente yo lo puedo hacer. Yo lo hice y ustedes no. ¿No? Jesús sanó a los enfermos, los apóstoles lo hicieron, ¿no? Simplemente Pedro con su sola sombra, cosas mayores que Jesús. Jesús mismo lo dijo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Juan? Claro, por supuesto. Sí, hay cosas que el Señor ya dejó establecidas conforme a nuestra medida de fe, ¿no? Porque dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, ve y échate a la mar, y el monte lo haría. Estamos hablando de una declaración, pero yo también me encuentro con otra parte donde decretar será de los hombres o nada más es del Señor, esa autoridad. Porque decía la definición que decretar es decir algo que va a suceder, o si lo puedes repetir tantito nada más para confirmar. Decretar. Ahí. Ajá, decretar. Ordenar, ordenar, mandar a alguien con autoridad. Claro. Entonces, lo que hizo Jesús, con lo que hizo Jesús, entre muchas otras claro, cosas. Entonces, pero también hay partes donde nosotros quitamos a Dios, y ahí es donde entramos en el problema de nosotros que decretamos por nosotros o hacemos un juicio por nosotros mismos, bajo nuestra emoción. Y yo lo he visto en varias personas que yo conozco o que he mirado por videos, donde yo decreto sanidad, yo decreto esto y no recibo un no por respuesta. O sea, eso fue muy... no, o sea, estuvo bueno. O sea, quitas a Dios. Fue muy popular esa sí, frase. Claro, por supuesto. Entonces, estamos viendo el contexto ahí de que, a ver, espérate, ¿qué es lo que vamos a decretar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? O sea, si realmente es Dios, se va a cumplir, y si no, solamente es emocionalismo. Entonces, decretar para mí sí tiene grado de responsabilidad muy grande, la verdad, porque incluso si nos vamos a Números 22, no sé si ustedes recuerdan esa historia cuando Balaam va, lo contratan para maldecir al pueblo de Israel. ¿Recuerdan o no? Sí. Entonces, ¿qué le dice? Maldícelos. Le dice, Balaam, que ya te pagué. Dice, no, a ver, espérate. Lo que Dios ponga en mi boca, esto voy a hablar. Y dice que el Señor le dijo, bueno, nos vas a decir que yo declaro bendición sobre ellos, pero está hablando a través de lo que Dios ya le dijo. Entonces él fue como un vaso usado para decretar algo, pero que ya Dios ordenó. Pero muchas veces nosotros caemos en el error de decretar algo, y nos ha pasado y lo hemos escuchado, ¿no? Yo decreto maldición, incluso hasta hemos maldecido. Digo, yo nunca lo he hecho, pero hablo en plural de que decreto maldición sobre tu vida, y yo decreto bendición también. Entonces no tenemos por qué hacerlo si no tenemos una verdadera convicción o una fe real para poder hacerlo. Es mi opinión sobre decretar. Pues entonces, Naín, sería algo así como que unas cosas sí podemos decretar y otras cosas no. ¿O qué opinas ahí? ¿Qué sería? Según lo que dice la palabra del Señor, claro. Claro. Yo creo que la palabra nos enseña que los decretos que son reales y los cuales nos muestra la Escritura, solamente los hace Dios. Dios hace el decreto. Dios decreta todo lo que tiene que suceder y sucede. Nosotros como hombres, solamente a veces, como decía Juan aquí,
a veces hablamos por nuestra propia emoción. A veces nos dejamos llevar por emoción y empezamos a hablar cosas que no son conforme a la verdad de Dios. Fíjate, yo voy a contar un caso y estoy seguro que tú estuviste ahí, Naín. Y un caso muy triste para mí. En la iglesia pasó, fue un invitado a predicar. Ya tiene como... fue en el transcurso de la pandemia. Y un varón de la iglesia se levantó y dijo, hermanos, quiero que oren por mí porque yo tengo COVID. Y pues el que estaba predicando ahí fue un varón invitado. Y le dijo, tú estás sano, ve a hacerte los estudios, tú ya estás sano, tú ya no tienes COVID. Pues, ¿qué sería? ¿Le declaró? Sí, ¿Le decretó? Decretó. Y tristemente, muy tristemente, el hermano, eso fue un domingo. El día martes nos dan la noticia que el hermano fallece. Hermano Gabriel, ¿la Sí, sí, me acuerdo, sí, claro. ¿Te acuerdas que el hermano que predicó? Sí. Digo, no vamos a decir su nombre, ¿verdad? Eso dijo otras cosas, ¿no? Sí, También no vamos a decir su dijo nombre. cosas. Ahí es donde... Porque digo, también a los siervos de Dios se respeta, ¿no? Sí. Claro, Pero por supuesto. eso no quiere decir que ya es un pecador, ¿no? O sea, No. Es a como veces no sabemos. Es como decía Juan, ¿no? A veces nos dejamos llevar por emociones. La emoción, por la emoción. exacto. Sí, ¿no? ese es el problema de que muchas veces ahí es donde quitamos a Dios. O sea, nosotros ahí lo que tenemos que yo en mi caso, y lo que pienso es ya declarar la oración de fe. Porque declarar es otra cosa que decretar. O sea, son cosas tienen una acción distinta. Declarar la oración de fe porque dice el Señor que oremos por los enfermos y ellos sanarían. Es actuar con fe, pero también depende mucho la voluntad del Señor y sus designios. Ahí en ese caso, pero sí, cuando tú decretas o declaras algo sin tener la fe suficiente o si sea por pura emoción, pues pasamos a veces a tener vergüenza porque hemos sido testigos oculares de ese tipo de ministros que por la emoción, como tú bien lo dices, Osi, no quiere decir que eso sea un pecado, pues realmente estás cometiendo un error de estar decretando algo que realmente Dios no te está diciendo. Así es, y pues ahí vemos también la soberanía de Dios, ¿no? Vemos que a veces el hombre por la emoción habla y a veces por quedar bien también con la iglesia, por querer llamar la atención, decir, no, pues yo tengo la autoridad y declaro, como decía el hermano Osi, ¿no? Yo declaro sanidad y ya tú ya ve y ya estás sano. Entonces vemos que Dios también humilla a aquel que como que lo quiere hacer a un lado a él, le Claro. quiere quitar la autoridad. Entonces, cuando declaremos, tengamos la certeza que es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios humilla, ¿para qué? Para que su nombre sea exaltado. Porque Dios siempre levanta ministros para la gloria de Él. Levanta ministros para que le glorifiquen, para que le exalten, para que su nombre solamente sea glorificado y todos vean las maravillas que Él hace realmente. ¿Por qué? Porque ahí entonces, ¿la gloria quién se la llevaría? El pastor. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo decreto que tú ya eres sano. Y dijo también otras cosas, ¿no? Que creo que en una tempestad venía la lluvia fuerte y Él dijo, yo declaro que no va a pasar la lluvia en mi casa y tampoco se llevó a la casa, que se llevó todas las demás. Entonces, son cosas que tú dices, bueno, no son bíblicas. No son bíblicas, ¿por qué? Porque son pensamientos de hombres, son corazones a veces turbados por la emoción y es donde caemos en el error de querer tomar autoridad antes sin saber que es realmente bíblico y conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios es soberano y todo se hace conforme a su voluntad, aunque en ocasiones no nos agrada su voluntad, pero la tenemos que aceptar. Claro, y sobre todo hay un dicho que también se puede emplear aquí, que todos lo hemos escuchado, ¿no? Uno pone y Dios dispone. O sea, nosotros no tenemos la facultad de decretar algo bueno o malo, tenemos la facultad de declarar, porque eso es algo que ya Dios ya estableció, declara bendición y vas a tener bendición, pero porque Dios ya lo ordenó, Dios ya lo estableció, pero no tenemos el derecho de decretar juicio en nada. Lo único que podemos hacer nosotros yo estoy hablando por mí y en algo más o menos, que a lo mejor podemos diferir nosotros, ¿verdad? Porque también de eso se trata, de ver cada quien el pensamiento que tiene y poder llegar a una conclusión. En mi persona, yo sería de los que dejaría la voluntad del Señor. O sea, si tienes, yo me acuerdo que todo este tiempo de la pandemia todos oraban y reprendemos al espíritu de COVID
y decretamos que no va a entrar y yo conocí pastores que se murieron. Amigos míos, pastores que fallecieron por COVID. Yo sé inyectar, y yo fui a inyectar a pastores que son amigos míos que me dolió su ausencia. Y no quiere decir eso que el pastor estaba en pecado y por eso murió, o porque no tuvo fe y por eso murió. No, nosotros no tenemos esa autoridad de decretar algo que ya está establecido. Dice que vendrían enfermedades, vendrían pestes. La única convicción que debemos de tener nosotros es de que nos vayamos con Dios. Así es, Juan. Lo que pasa es que, mira, esta enseñanza, el yo decreto, viene de una enseñanza que se llama metafísica. No sé si ustedes la han escuchado. Sí. Es una enseñanza metafísica. Esa enseñanza metafísica es parte de la filosofía. De una filosofía. Hay un libro muy conocido en la metafísica, es un libro que se llama Yo Decreto. Y ahí enseña lo que es yo decreto amor, yo decreto a tu familia, yo decreto trabajo, yo decreto salud, yo decreto abundancia, yo decreto sanidad. Uh-huh. Entonces, en conferencias motivacionales, Juan Osdi, en conferencias motivacionales, ¿por qué? Porque he estado yo también en conferencias motivacionales de compañías donde te enseñan a que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad de que las cosas sucedan como tú las quieres. Claro. Ellos dicen que el poder del ser humano está en la mente. Que el poder del ser humano está en la mente. Entonces, todas estas enseñanzas llegan a través de esa enseñanza metafísica. Uh-huh. Y tristemente, pastores también hay en esas conferencias y varones que escuchan ese tipo de enseñanzas, las llevan y las arrastran a una enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque también usan ellos incluso citas bíblicas donde meten que Dios es bueno, que Dios es amor, pero que Dios solamente está para ayudarte. Entonces, a Dios en esa metafísica lo miran como un sirviente. A Dios lo miran como que Dios está dispuesto a que yo decreto salud y yo no me voy a enfermar. Yo decreto prosperidad y a mí me va a ir bien. Usan una frase muy conocida, no sé si la han escuchado. Luego, en esa metafísica dicen, tú tienes que tener siempre la mente positiva para que no te vaya mal. Uh-huh. Entonces, esa enseñanza surge de un varón que se llama Saint Germain. No sé si exactamente lo pronuncie bien, pero así decía en Germain Reynoso. No sé exactamente cómo se llama. Ese otro. Pues él realmente es la enseñanza metafísica que ha hecho que muchos varones arrastren la enseñanza. ¿Por qué? Porque ven cómo la gente las emociona, ven cómo a la gente las arrastran, ven cómo la gente queda cautiva con esa palabra. Y varones realmente, algunos que no son ni pastores, porque tristemente así es. En el pueblo de Dios hay varones que no son ni pastores, que usan la palabra solamente para blasfemar. Claro. Y hay varones que son pastores, pero que también se dejan arrastrar por enseñanzas que no son conformes a la Biblia. Fíjate que también hay otra parte que tú mencionaste ahorita que dijiste de la prosperidad, que lo hablamos un tema hace pasado, ¿no? Que ahorita mucho la iglesia se va por cuando ves a una persona que decreta bendición sobre tu vida. Y todos estamos, amén, amén, levantamos decreto un carro para tu vida y amén, y te siembran una esperanza falsa. Que tú dices, yo lo declaré con toda mi fe, y el pastor decretó esto, o el ministro, o el profeta. Pero se nos olvida, hay una parte que dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. A ver, espérate, si yo escucho que alguien está decretando, yo medito, uno como una madurez, así es. Meditas y dices, a ver, esa palabra no es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no hablaría así, el Espíritu Santo no diría esto, el Espíritu Santo no va a decretar esto a través de... Entonces, cuando tenemos la madurez espiritual y también cuando tenemos la enseñanza y también cuando tenemos el conocimiento de que cuando las cosas son habladas y decretadas por Dios, se cumplen. Y si no, solamente fue palabra humana. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el entendimiento qué recibimos y qué no vamos a recibir cuando alguien está decretando. Así es, Juan. Mira, lo que pasa es que hoy tristemente la iglesia no estudia las escrituras.
Eso es lo más triste, que la iglesia hoy no tiene tiempo para las escrituras, tiene tiempo para estar en Facebook, en WhatsApp, en deportes, en otras cosas, menos para la palabra de Dios. Entonces todo lo que uno le da, todo se lo comen, todo lo agarran. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras. Y es cuando empieza, por eso es que esto de decretar se ha vuelto muy famoso, podremos decir. Sí, sí. Se ha vuelto muy famoso. ¿Por qué? Porque si vemos en el libro de Hechos, donde llega el Espíritu Santo, vemos que Pedro, los apóstoles jamás decretaron algo de prosperidad, de que te va a ir bien, jamás vas a tener enfermedad. Vemos cómo ellos padecieron por causa del Señor, vemos cómo ellos sufrieron por causa del Evangelio. Entonces, les han metido esto de decretar para quitar las aflicciones del Evangelio, quitar las aflicciones de Cristo y poner solamente prosperidad, bienestar familiar, dinero, carros, viviendas y cuantas cosas al corazón humano le agrada. Claro, oye, ahorita espérame tantito porque se me olvida esto. Ahorita que hablaron ustedes del testimonio de este pastor que hizo la profecía sobre este hermano. Sí, sí, Fíjate que ahorita voy a segunda de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sí, muchas veces han invitado personas o han llevado a enfermos que son inconversos, y van sus familiares y escuchas al ministro que dice, decreto sanidad sobre tu vida. Y decreto que el Señor te traerá la sanidad y la restauración económica de tu vida. Y nunca llega eso. ¿Y qué hace esta gente? Blasfeman. Dice, es que eso es una mentira, ahí no está Dios, y empiezan a estar blasfemando contra la verdad por causa de hombres que ponen palabras en su boca que no son de Dios. Y dice en el 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, hay veces que ya con tal de tener un ministerio próspero económicamente, pues hacen palabras fingidas de decretar algo que no sientes, es lo que hablamos, por emociones, y muchas veces hemos visto que esos hombres que vienen y decretan sobre tu vida bendición, sanidad, y cuando llega el momento de ofrendar o darles para el ministerio, no te duele. ¿Por qué? Porque dices, oh, yo voy a recibir bendición, voy a recibir sanidad, amén, Señor, y aquí estoy, y usan la emoción decretando. Le dan lo que la gente busca, Juan. Le dan lo que la gente busca, prosperidad. No sé qué piensan ustedes. Sí, no sé. realmente la gente que está, las iglesias como donde se hace todo ese tipo de decreto, va gente que realmente busca eso, riqueza, prosperidad, economía, negocios y cuantas cosas. No, yo no estoy en contra de lo que se va a hacer en cuanto vas a decretar. Lo que sí estoy en contra es de que no sea basado a las escrituras, a la profecía. Okay. Ahora, yo se las voy ahí a revirar. Cuando se echaban fuera los demonios, ya entendimos que decreto es una ordenanza, es una orden. Uh-huh. Cuando se echaban fuera los demonios, era una orden que se le daba al demonio. Uh-huh. Sal fuera. O Jesús con el mismo Lázaro, ¿no? Cuando estaba en la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Fue una orden, fue un decreto. Sí, sí. Cuando Jesús expulsaba, cuando los discípulos expulsaban, ellos daban una orden. Ahí no era de que, Señor, si es tu voluntad, que el demonio salga. No, ellos declaraban, ellos decían al demonio, claro, sal fuera. Entonces, ¿ahí sí se puede decretar? Sí, porque ya es algo que Jesús dijo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya es una palabra establecida por Jesús, que ya nuestra medida de fe se va a actuar. Porque también si nos vamos a cuando Simón el mago, no fue Simón el mago. Fueron otros dos que fueron a reprender y que le dijeron en el nombre de Pablo y te reprendemos. En el nombre de Jesús y Pablo. Y dice, bueno, a Pablo y a Jesús conocemos, pero a ti no te conocemos, cálmate. Y dice que los desnudaron, los sacaron. O sea, digo que hay que tener el discernimiento de qué escuchamos. También eso entra en un conflicto con nosotros, porque hay veces que por la emoción tú puedes ver a alguien en la iglesia y llegas a orar por él y te reprendo en el nombre de Jesús. Está bien, sí, el diablo va a huir porque es algo que está establecido, pero también el diablo sabe quién lo está reprendiendo.
Claro, Ah, él conoce, sí, claro, conoce la vida de cada creyente, ¿no? Y conoce realmente si el Espíritu Santo realmente está en la persona, porque estos varones, lo que dices tú, pues obviamente ellos no conocían, no tenían el Espíritu de Dios. Y se dejaron guiar por la emoción, dijeron, bueno, si es en el nombre de Jesús, veo que hay poder, lo voy a hacer, sí, pero también cuenta también el vaso, el instrumento, para poder declarar esa autoridad que Dios ya dejó establecida, porque sí es algo que ya de Dios estableció, que en su nombre. Ahorita que dice eso del poder, también se ostenta mucho esta práctica, porque dice, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Claro. Que las palabras tienen poder, ¿no? En Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ujú. Obviamente de las palabras, haciendo la referencia, ¿no? Claro. Y que la boca tiene poder. Ujú. Y es cierto, por ejemplo, yo veía Segunda de Reyes, cuando dice que el profeta Eliseo iba subiendo a Betel, que le salieron al encuentro unos muchachos, quién sabe cuántos chavos, dice que salieron de la ciudad, se empezaron a burlar de él, le decían, sube, calvo, sube. Eliseo se enojó y les declaró o les decretó una maldición. Y dice que vinieron 42 osos Los desbarataron. y los devoraron. Ahí lo declaró. Ahí hubo el poder de su lengua, Claro. ¿o no? No, sí, sí, sí. Pero también ahí me entra a mí la curiosidad, o podemos hacer la interrogante de quién era Eliseo. O sea, quién era Eliseo para poder tener esa autoridad. Pero ahora, sí, bien podemos usarlo. Pero ahorita el Señor también vino a decretar vida y vida en abundancia. Moisés, cuando el Señor le dice, habla a la roca, ahí va a hacer una declaración también. Y va a dar una ordenanza. De Que ya sabemos que no le habló, le pegó. le golpeó. Pero de No, parte pero- de quién venía esa ordenanza. Ujú. De Dios. Exactamente, De Dios. a eso voy. Viene de Dios. Viene de Claro. Dios. Entonces, ahí es donde la polémica, pues, lo acabamos de referir, Sí. viene de Dios. Que el mismo Dios le dijo que le ordenara a la piedra que saliera agua, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, el que dijiste tú del Proverbios, se usa mucho, se usa mucho en ese tipo de declaraciones, decretos. Por ejemplo, Proverbios el 18, el versículo 20 y 21, ese lo usan porque dicen que el poder está en la boca o en la lengua. En la ¿no? lengua, el En poder de la vida y lengua. la muerte está en el poder de la Pero lengua. ¿de qué nos está hablando realmente el Proverbio? Nos está hablando de que nosotros podemos dar vida, podemos dar muerte. Nos habla de cuidar nuestras palabras y las consecuencias que pueden traer nuestras palabras. Por ejemplo, si yo hablo mentira en contra tuya y cuando no es cierto. Eso es lo que nos está enseñando el proverbio. ¿Por qué? Porque no nos habla de que nosotros tenemos el poder como para matar a alguien. Lo matamos en la manera de que hablamos falsedad. La consecuencia, ¿no? Sería la consecuencia que puede tener. La consecuencia que puede tener nuestras palabras. Eso es lo que está hablando el proverbio. No está hablando de que nosotros podemos dar vida o decretar vida a uno o decretar muerte a otro. ¿Por qué? Porque... Pero bueno, ya vimos con Eliseo que sí también, que sí, él declaró muerte o maldijo, trajo maldición de muerte. Sí, ciertamente. Decía Juan, veamos la vida que llevaban íntima o aferrados al Señor. Vemos también muchos en lo que hacía Moisés, lo que hacía Elías, profetas que dejaban todo por servir al Señor. Varones llenos del Espíritu Santo, varones que realmente estaban aferrados y dejaban todo, no le importaba nada lo que sucediera a su alrededor, sino solamente estar conforme agradando a Dios. Entonces, hay varones, por ejemplo, que decretan, pero ¿qué vida llevan? Quieren tener autoridad o quieren sentirse con autoridad, pero ¿cuál es la vida que a veces uno como creyente, ¿no? Ya no es nosotros, sino nosotros. ¿Qué vida llevamos? Y nosotros queremos decretar a veces algo, como decías tú, fuera un demonio, yo te ordeno, porque es una ordenanza, yo te ordeno que te vayas fuera. Y si no estamos sirviendo a Dios realmente, el diablo conoce nuestras vidas. Claro, ahora también hay otra cosa que nosotros somos inocentes de la interpretación, bueno, más bien de las traducciones que se han hecho. Sería bueno esa parte que tú dices, Ozzy, buscarla en el original, porque hay Biblias que manejan el más acercado al original, cuáles fueron las palabras más exactas que dijo Eliseo. Porque nosotros ya a veces con tantas traducciones que hay,
también leemos algunas palabras que son sinónimos, ¿no? O palabras que se asemejan a lo que trata de decir la palabra, pero realmente ahí sí sería bueno investigar y está bien hacerlo de si Eliseo decretó, declaró bueno, pero la consecuencia claro, estuvo. la consecuencia es la misma, obviamente, sí, pero sí sería bueno hacerlo. A lo mejor, no sé si en el original diga, le pidió a Dios algo, Señor, defiéndeme, o no sé. Nomás dice la Biblia que los maldijo. Claro. O sea, los maldijo. No dice que le pidió a Dios. Sería bueno investigar sí. el original o el de ese versículo. Porque... Por los papiros. No, obviamente no, pero sí hay versiones que se asemejan a lo que fue antes de sufrir tantas revisiones, como se les llama, ¿no? La revisión Reina Valera, revisión Casiodoro. Entonces sería bueno hacerlo. Porque la Biblia que tenemos es de una traducción española. Sí, y que ha sufrido muchas revisiones, se llama revisión Reina Valera. Porque alguien que se llamaba Reina Valera, se apellidaba Reina Valera, agarró y le puso puso su versión. Su versión ahí. Entonces sería bueno hacerlo, investigarlo y que de eso se trata, que también sembremos esa duda en nosotros, digamos, a ver, vamos a checarle, porque también ahí viene el conocimiento y decir, oye, sí es bueno, no es bueno, si es bueno, si es malo. Entonces, es bueno investigar, es bueno meterse también en iglesia con todos esos puntos, porque te abre el panorama de decir, a ver, espérate, esto dice esta versión, esto dice la otra, y vamos investigando y abrimos el caminito y llegamos a la luz que el Señor quiere que lleguemos, a la luz de su palabra. Así es. Algo que rescataba esto es que decretar sería como meterse con la autoridad de Dios, ¿no? Con la soberanía de Dios. Porque pues al final de cuentas, pues Él es el que tiene la última palabra, claro, ¿no? La última decisión. Sí, pero declarar. Declarar hay una definición que yo tengo aquí de declarar es muy, muy diferente a decretar. Y ya la perdí. Bueno, ya la perdí. Pero es muy diferente. Declarar no es dar una orden, ¿eh? Porque hablamos de declarar y decretar. Pero declarar no es ordenar. Le voy a leer lo que dice el diccionario. Sí. Dice verbo transitivo: aseverar o exponer una cosa públicamente. Un ejemplo: el portavoz del gobierno declaró en rueda de prensa que tomarían medidas contra el fraude. Por ejemplo, es una exposición, no es una ordenanza. Entonces, si hay diferencia entre decretar, ordenar, y entre declarar, que es exponer una cosa públicamente. Digo, porque seamos sinceros, esta es una práctica que no se va a quitar, esto es algo reciente, de 2 años para acá, que empezó lo de decretar y declarar, y que si era de la Biblia o no era de la Biblia. Digo, porque siempre oramos, pues, o sea, siendo sinceros, siempre decimos, Señor, declaramos sanidad, declaramos prosperidad. Entonces, ¿eso qué? Ya no tendríamos que hacerlo. Declaramos, ¿no?, que el Señor te va a bendecir, declaramos prosperidad sobre tu familia. Ya no podemos orar así, entonces. ¿Qué opinan? Mira, claro, Juan. Mira, eso del declarar también surge con un evangelista muy famoso, un pastor muy famoso de la iglesia Lodwin de Texas. Él se llama Joel Osteen. Él tiene muchísimos libros de los cuales ha escrito y habla mucho del yo declaro. Y te vuelvo a repetir, donde no es bíblico, el yo, metiendo que yo tengo la autoridad, yo declaro bendición sobre ti. El Señor, en cambio, vemos bíblicamente que dicen, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor... No, yo te bendigo, ¿no? No, yo te bendigo, exactamente. Entonces, ¿dónde surge el error? El yo. Yo declaro sanidad, el yo declaro bendición. No, el Señor derrame sanidad sobre ti. Es bíblico. El Señor te levante. El Señor, ¿qué estamos haciendo? Declarando las maravillas y el poder de Dios. Estamos declarando que solamente Él es el que tiene la autoridad y el poder para levantar al cojo, dar vista al ciego. Estamos declarando su poder, su majestad. Entonces,
Esto el yo declaro, les decía, es de Joel Hosten. Es un famoso pastor, televangelista le llaman, porque es muy conocido a nivel mundial, creo. Sí. Y él escribió también esos libros donde él habla de un libro que se llama Yo declaro, el poder del yo soy. Vacíate de lo negativo y muchos otros libros de los cuales él escribe. Entonces, él lo que hace en su iglesia, que son de millones de miembros, es lo que habla él, de que yo declaro bendición, yo declaro que te va a ir bien, yo declaro. Entonces, es lo que hace, que como es parecido a lo que hace la metafísica, que el poder prácticamente está en el hombre y no en Dios. Sí, ahí vuelvo a entrar el tema. Ozzy, tú haces una pregunta, si podemos declarar, ¿no? Bendición sobre nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de declarar? Dilo tú, ¿tienes una definición amplia? Es alguien que tiene autoridad de manifestar una decisión sobre algo o alguien. ¿Es alguien que tiene? Es alguien que tiene una autoridad de manifestar una decisión sobre algo o es alguien. Alguien que tiene la autoridad de manifestar ¿Quién ha dado una decisión de tener bendición? Es Dios. Dios. Claro. Dios. Podemos verlo en Ezequiel, ¿no? En el Valle de los Huesos Secos. Que le dijo, esos huesos vivirán, solo tú Jehová lo sabes. Y le dice el Señor, profetiza. Profetizar es una declaración sobre esos huesos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, si cuando vamos a hablar de una autoridad es porque ¿por qué dice? Porque ya la dio alguien. Entonces, de manifestar una decisión sobre algo o algo. Entonces nosotros ya nada más estamos manifestando una declaración que alguien ya estableció. Y el Señor dice que Él ha establecido bendición para nuestra vida. Él ha declarado ya sobre nuestra vida salvación, bendición en todos los ámbitos. Entonces, para mí sí sería más bíblico declarar, pero quitando el yo. O sea, sí, claro, por supuesto, el yo no. Señor, bajo tu palabra, o sea, con una sencillez y humildad de saber de dónde viene lo que vas a declarar y de quién viene lo que vas a declarar, y si también está basado sobre su palabra, porque hay cosas que a veces hablamos, vuelvo a repetir, por emoción, y entonces no entra en una profecía de parte del Señor, bíblico, o que hable el Espíritu Santo, sino habla nuestra emoción y declaramos cosas que personas maduras entendemos y decimos, bueno, habló por su emoción, ¿no? Sí, y es que hay muchas declaraciones en la Biblia, como lo dijo Ney al principio, ¿no? Y la Biblia habla de declarar. Claro, declarar la sangre de Jesús sobre nuestra vida. O sea, muchas palabras ahí. Que pueden traer un efecto, por supuesto que sí, pero también depende mucho la fe de quien la da y de quien la recibe. Y como bien lo dijiste, es una autoridad que Dios nos da, ¿no? Porque ya muchos queriendo aparentar ser eruditos de la palabra y dicen, no, eso ya no es bíblico. Pero pues vemos que realmente declarar sí es 100% claro, bíblico. Sí. Entonces, decretar sí requiere un poco más de responsabilidad mencionar lo que vas a decir. A ver, aplácate, a ver. También. Sí, porque no eres Dios, pues, para decidir quién va a morir, quién no va a morir. Así es, o sea. Sí, así es. Nada más la única, les repito, el error donde es declarar es el meter el yo. El yo declaro bendición sobre tu vida. El yo declaro que te va a ir bien. Entonces, eso vemos que no es bíblico, ¿eh? Claro. Eso no es bíblico. O sea, declarar es anunciar las virtudes de Dios. Declarar es anunciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso sí es bíblico. Anunciar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado en nuestro ser. Eso sí es bíblico. Pero el yo declaro sobre ti no es bíblico. Y lo vemos bíblicamente. Claro, y sabes, hay algo muy importante que yo quisiera expresar. Por ejemplo, si quieres recibir una decretación de bendición, no es necesario que venga alguien y te ponga las manos y te decreto bendición. Ve a Malaquías 3:10 para que recibas bendición. Ve a Corintios, donde habla de cómo podemos recibir bendición. ¿Quieres economía? Ahí están las claves en la Biblia, Ozzy. Así es. Si quieres tú mismo decretar esa bendición bajo la palabra del Señor, bajo lo que Dios ya estableció, ahí está. Si quieres bendición, lee todo Malaquías y te vas a dar cuenta, caray, aquí está la clave para que yo tenga éxito en mis finanzas, ¿no?
¿Sí? Si quieres recibir otra cosa que aparte de economía, quieres recibir inteligencia, también está el principio de la sabiduría. ¿Es qué? El temor a Jehová. También todo tiene, no es necesario que venga un famoso terrenal cuando tenemos al famoso celestial que ha decretado y declarado palabras de bendición y cosas que nosotros ya las tenemos. Conforme a nuestra medida de fe y conforme a su palabra nosotros trabajemos y la obedezcamos, vamos a recibirlo. Así es, Juan. Pues mira, por ejemplo, en Mateos vemos a quien nosotros servimos y creemos en Cristo Jesús. Vemos que Él no fue ante el Padre y le dijo, yo declaro, Padre, que esta copa no va a pasar sobre mí. ¿Verdad? Vemos cómo Jesús llega ante el Padre y dice la Escritura, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos, por ejemplo, en el 42, el mismo capítulo, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Claro. Entonces, vemos ahí que Jesús no declaró y dijo, yo declaro que esta no va a pasar. No, entonces vemos que Él se sometió a la voluntad del Padre. Y qué difícil es eso, ¿eh? Así Qué es, difícil entonces, es ahí decir, Señor, hágase tu voluntad. Por eso es que se toman esas declaraciones de que yo declaro que todo va a estar bien. Yo declaro que todo te va a salir de maravilla. Yo declaro, ¿por qué? Oye, porque no nos queremos someter. Bueno, así es. Y fíjate que ahorita que retomando lo que dijo Ozzy de Eliseo, se me viene también a la mente ahorita que estás ahí hablando de Jesús y su agonía. Dice que cuando van a prenderlo, Pedro en su humanidad saca una espada y le vuela la oreja, ¿no? Y el Señor Jesús le contesta con ese amor y dice, Pedro, si yo quisiera mando ángeles y pelean aquí ahorita y hacen lo que... Entonces, ¿por qué muchas veces tomamos mejor a Eliseo y decir, si Eliseo maldijo, pues yo también lo voy a hacer? ¿Y por qué no tomamos a Jesús cuando ya en su lecho de muerte Él está y dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace? Así es. Entonces, hay un gran desconocimiento ahí que el mismo Señor Jesús, el Rey soberano de poder haber hecho lo que Él quiso, se sometió a una autoridad. Como dice Filipenses me parece que dice, se despojó de siendo hijo. Perdón porque ya golpeé aquí porque lo dicen, no, pero es que me enciendo. Pero sí, o sea, es una realidad. Muchas veces, Juanito, no golpees la mesa, no golpees la mesa. Pero es que me prendo, hermano. Te gana la emoción, te gana la emoción. Y ya quiero decretar que ya no lo voy a hacer. Es más, Juanito, decreto que ya no voy a golpear aquí. O sea, sí entendemos esa parte, ¿no? De que muchas veces vamos mejor por, si Eliseo hizo esto, si David hizo esto, y si mi pastor hizo eso, y si aquel hermano, oye, espérate, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué no imitamos a Jesús? Es la referencia, ¿no? Sí, creo que es la parte seguir. Lo principal, es la imagen la cual nosotros tenemos que tener siempre, ¿no? Por ejemplo, fíjate, te voy a leer otro pasaje bíblico que traigo aquí. Por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios. Entonces, si nosotros decimos, yo declaro que tú serás sano, pero si no es la voluntad de Dios sanarlo, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Ya estamos a expensas a su soberanía. Sí, claro. Así es. Entonces, cuando se debe de orar para declarar el poder de Dios, podemos, por ejemplo, en la oración nos enseña de que nosotros tenemos que decir, Señor, ten misericordia de este varón, ten misericordia, levántalo bajo tu poder, implorar y humillarnos ante la poderosa mano de Dios, porque Él va a ser conforme a su voluntad. Ahorita retomando el tema que dije de cuando esta cantante dijo, y no aceptamos un no por respuesta, o sea, imagínate cómo estás contendiendo con Dios. O sea, literal estabas diciéndole, a ver, aplácate Dios, lo que tú estés decidiendo. La emoción. Te digo, o sea. Lo que y es que pues uno, ¿no? Cuando un ser querido uno se aferra. Claro, obvio. Y es normal. Así es, y todos creo que hemos sufrido una pérdida cercana que no entiendes a Dios, ¿no?
Pero dice que hay una palabra que me encanta que dice que la paz que da Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Entonces hay cosas de signos de Dios que a veces el hombre decreta y dice sanidad y no pasa. Pero cuando tienes esa paz de parte del Señor, dice, Señor, yo entiendo. Y llega la paz del Dios y te da el entendimiento, te da el conocimiento y guarda tu corazón. ¿De qué guarda tu corazón? De blasfemar contra Dios. De decir, Señor, ¿pero por qué esto? Pero si decretó tu siervo, si declaró tu siervo, si yo también decreté, si yo también declaré. A ver, espérate, es que no era mi voluntad eso. Así es. Fíjate cómo debemos de acercarnos en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con toda acción de gracia. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Decir, yo declaro que Dios te va a sanar. No, es en oración y ruego. Señor, te suplicamos, Señor, ten misericordia de este varón. Señor, por favor, que sea levantado con tu poder. Entonces, ya es diferente de decir, yo declaro sanidad sobre él, a decirle, Señor, que se haga tu voluntad, ten misericordia de él. Entonces, sí. No, sí, y uno puede pedir, Señor, te pido que lo sanes, sí, ¿no? Eso también lo puede. Sí, así es. Sí, Oye, o sea, pero siempre usando palabras que no tomen como autoridad de nosotros. Que sean bíblicas, Así pues, es, que sean bíblicas, exactamente. Y muchas veces escuchamos también que lo dicen, el Señor me dijo. Y sí crees en ese momento por la atmósfera que está, pero llega el momento en que no se cumple y tú dices, oye, ¿qué onda con Dios? Y entonces empiezas como a entrar en ese conflicto. Fíjate que yo me acuerdo que cuando antes que naciera mi hijo, un pastor, él me dijo, el pastor oró y dice, cuando yo regrese te voy a ver con un niño en tus brazos. Con un hijo varón. ¿Se lo decretó? Y de verdad, pero cuando está respaldado por parte del Señor, porque nosotros ya habíamos perdido un bebé y teníamos miedo. Entonces yo en ese momento dije, Señor, pero si tu siervo decretó que iba a tener un hijo y murió. Lo recibo. Sí, pero en ese momento dijo, Señor, sí lo recibo, pero murió mi hijo. Trajo una enseñanza a nuestra vida, algo que fue muy fuerte para nosotros y me regaló otro hijo el Señor. Entonces yo puedo decir, bueno, Señor, a tu tiempo, a como tú quieres, a como tú decidiste, pero se cumplió la palabra. Sí, claro. O sea, yo cuando el momento que el pastor dijo, y esto y el otro, porque mi esposa no podía tener bebé, entonces oró el pastor y dije, y cuando yo regrese voy a ver un hijo en tus brazos. Y se embaraza y muere mi bebé. Y ahí entras en un conflicto con Dios y dice, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué onda? Pero también entra la palabra del Señor que dice, espérate, es a mi tiempo. No al tuyo. No es al tuyo. Okay. Y mira, Sí, por ejemplo, en eso que tú acabas de decir, ¿no? Que mucha gente dice y habla cosas, por ejemplo, en la carta de Colosenses, fíjate lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que está hablando? Que hay personas que sí hablan y dicen cosas que el Señor me dijo, que el Señor hizo. ¿Para qué queremos la palabra si va a venir alguien y nos va a decir otras cosas que no son bíblicas? Entonces, decías tú, a veces no los creemos, ¿no? Y más cuando nos toca algo donde estamos dolidos. O, por ejemplo, tú en tu caso a lo mejor esperabas tú con ansias un bebé y vino aquel y te dijo, no, pues el Señor te va a traer un bebé. Y tú dices, no, pues lo recibo, como dice Austin. Lo recibo, lo quiero. ¿Por qué? Porque eso ya está más del lado, se me hace como que ya está más del otro lado de la profecía. Ándale. Que es un tema que también vamos a platicar. sí, está bueno. Vamos a platicar, que además. Sí. Pero sí. Ahora, no hay que. Si conocemos a gente que declara y decreta, como decía hace ratito, no quiere decir que, ay, está en pecado, es del diablo. Digo, yo lo veo así, hasta cierto punto, algo secundario, entre comillas, ¿no? Digo, podemos tener esa libertad. Si alguien quiere, si es feliz decretando, pues déjalo. Sí, Digo, por eso está la palabra, para enseñar. Exacto, y para eso hacemos por eso compártanlo. Esas charlas son buenas porque
eso es un tema de madurez, Osdi. Pero no crucificar, porque No, hay quienes claro, crucifican. No. Si alguien dice yo declaro, los crucifican en las redes como no tienes idea. Sí, Digo, sí. tampoco somos quien para hacer eso, si no caemos También en el mismo error. El mismo error, y peor así todavía. Así es, de quitamos a Dios de juez y nos ponemos nosotros. Sí. Entonces sí, pero sí es importante que todo lo que escuchemos y lo que nos digan, analizarlo a la luz de la palabra. Si no está ahí, no va a suceder. Así es. Es simple la cosa. Si te decretan algo, recíbelo, pero llévalo, Señor, a ver, me dijo esto, Padre. Aquí están los secretos de todas las bendiciones. No hay falla aquí. Bueno, traigo la Biblia. Pero aquí están sus secretos. Aquí están todo lo que si quieres prosperidad, si quieres salvación, si quieres sanidad, ahí está. No hay que buscarle por otro lado. ¿Por qué esperar a que un hombre que tenga reconocimientos y millones de seguidores para poderle creer cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está decretando tantas bendiciones? Así es, ¿no? Y más confiados, ¿no? Que el mismo espíritu que mora en otros también mora en nosotros. Entonces, así es. El espíritu es el mismo. El espíritu es el omnipotente, el omnisciente. Entonces, Dios se mueve, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se mueve a través de la fe. Si somos personas de fe y esperamos en su voluntad o conforme a su voluntad, las cosas van a suceder. Pero como dice Osdi, no es no estamos crucificando a nadie, no estamos juzgando a nadie. Si escuchas a alguien que decreta, analiza lo que está decretando. Analízalo nada más y dile, bueno, le ganó la emoción. Es ser humano, nos puede pasar a todos. Sí. Es simple en la cosa. Pero sí, nosotros tenemos que tener ese cuidado a la hora de decretar. Si no es de Dios, mejor ni lo hables porque vas a quedar en vergüenza y van a blasfemar a Dios también porque lo dice su palabra. Así es. Pues sin duda un tema bien interesante, ¿verdad? Se puso polémica la cosa. Porque la verdad tiene mucha información este tema. No, y se queda corto. Y hay muchas cosas que parecen contradecirse, ¿no? Porque lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Porque unos sí lo hacían y otros no. Pero bueno, ya vemos que tiene una explicación, ¿no? Y todo lo que dijimos ahorita, pues lo fuimos sustentando bajo la palabra de Dios. Me decía mi papá, oye, papá, ¿por qué si Dios conoce todas las cosas, por qué creó al hombre? Dice que le iba a doler en su corazón. Me decía mi papá, hijo, apunta todas tus preguntitas. Cuando te mueras y llegues al cielo, se las preguntas al Señor. Hay cosas que yo no te voy a poder responder, solamente el Espíritu Santo. Ya hay cosas que, como tú dices, y no te dice, oye, pero ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con Eliseo? Que decretó esto y los desbarataron a los jóvenes esos osos. ¿Y qué onda con Jesús que los perdonó? O sea, ¿qué hacemos o qué? Por eso está escudriñando las escrituras, porque os parece que ahí está la salvación. Entonces, todo es llevado a la luz de la palabra y vamos a entender. Y Dios mismo, con su Espíritu Santo, te va a guiar ¿a qué? A toda verdad, y a toda justicia. Así es. Así es. Así es. Pues bien interesante el tema de hoy. Sin duda, les tengo que confesar que yo tenía muchas dudas antes de este tema. Yo todavía tenía muchas dudas al respecto. Tuvimos que estudiar también un poquito. Pues Naín también que estuvo aquí apoyándonos con esto. Y de mi parte yo creo que todas las dudas quedaron aclaradas y quedó bien cimentado y bien aprendido esta enseñanza, ¿no? Así es, Osdi, así es. Naín, muchas gracias, de verdad, porque pues hay citas que tú traes que hemos leído y cada uno, ¿no? Que hemos leído, pero cuando se toca el tema en contexto ahí ya entendemos todo lo que realmente quiere decir. Ah, caray, esto lo había leído, pero ahorita que ya estamos hablando sobre decretar o declarar, ah, caray, esto va aquí, queda y aprendes. De eso se trata esto. Así que, amigos, hermanos, pues gracias, de verdad, y compartan. Gracias, Naid, por haber aceptado la invitación. Esperamos que se repita. Sí, gracias, Osdi, gracias Juan por esta invitación y de verdad, yo también cuando llegué, de verdad me sentía nervioso y decía, yo qué voy a decir, pero digo, Señor, va fluyendo. Dame sabiduría, así es todo, siempre al palabra. Principio está un poco aparte. Sí. Pero espero en Dios y esto sirva para edificación de la iglesia y para todos aquellos seguidores de la página. Y así es. Dicen los hermanos aquí, no olviden compartirla para que las otras personas que no conozcan y aprendan un poco más. Así es, que es la finalidad. Así es. Pues gracias chicos, gracias por haber acompañado, gracias a ustedes por acompañar en las diferentes plataformas. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Bendiciones.